Hay momentos en los que un dirigente político parece esforzarse por ocupar un lugar simbólico en la fotografía de la historia. En el caso de Pedro Sánchez, la sensación que transmite a muchos es precisamente esa, la voluntad de situarse en el flanco que, con el paso del tiempo, pueda presentarse como el correcto, el moralmente incuestionable. Cuando afirma su rechazo a la guerra, es fácil coincidir con él. La oposición a los conflictos armados forma parte del sentido común de cualquier sociedad que haya aprendido del pasado. Decir no a la violencia no debería ser patrimonio de ninguna sigla, sino un principio compartido. Sin embargo, el problema no reside en esa declaración, sino en la coherencia entre el discurso y el conjunto de la trayectoria política. Porque mientras se proyecta como referente ético internacional, sobre el Ejecutivo planean investigaciones, sospechas y controversias que erosionan esa autoridad moral. No se trata únicamente del desgaste habitual de cualquier gobierno tras años en el poder. Hablamos de casos que afectan al entorno más cercano del presidente, de cuestionamientos sobre prácticas internas y de una percepción de opacidad que ha calado en una parte significativa de la opinión pública. En ese contexto, autoproclamarse brújula del mundo libre suena, para sus críticos, desproporcionado. La autoridad moral no se impone por decreto ni se proclama en una rueda de prensa, se construye con ejemplaridad sostenida en el tiempo. A la vez, la escena política española se ha vuelto extraordinariamente polarizada. El choque con Donald Trump ha actuado como catalizador de posiciones extremas. Desde sectores próximos a Podemos se aplaude con entusiasmo cualquier gesto de confrontación con la Casa Blanca, interpretándolo como una reafirmación soberana frente a lo que consideran injerencias o políticas agresivas. En el otro extremo, voces vinculadas al Partido Popular y a Vox denuncian que esa actitud roza la temeridad y puede poner en riesgo intereses estratégicos fundamentales para España. El debate ha dejado de ser técnico para convertirse en una batalla de relatos, donde cada bando atribuye al otro intenciones casi traicioneras. En ese clima, resulta legítimo preguntarse si la tensión internacional funciona también como una cortina de humo. La política tiene una lógica mediática implacable. Los conflictos externos desplazan titulares, generan épica y permiten dibujar una línea divisoria clara entre nosotros y ellos. Cuando un gobierno atraviesa dificultades internas, ya sea por escándalos de corrupción, por bloqueos parlamentarios o por incumplimientos programáticos, la tentación de centrar la conversación en un pulso exterior es evidente. No es una práctica exclusiva de España, forma parte del manual clásico de supervivencia política. La cuestión es si el coste de esa estrategia compensa el beneficio táctico. Más allá del ruido ideológico, el núcleo del problema es económico y energético. Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas para España. Aproximadamente la mitad del gas importado en el último ejercicio tuvo origen estadounidense. Tras el cierre del suministro ruso a raíz de la guerra en Ucrania, conflicto en el que España, alineada con la Unión Europea, ha enviado ayuda militar frente a Rusia, las alternativas son limitadas. El gas procedente de Qatar no basta para cubrir toda la demanda, y las infraestructuras no permiten sustituir de forma inmediata un volumen tan elevado. No es únicamente una cuestión de precio, es, sobre todo, una cuestión de capacidad física. La apuesta estratégica de las últimas décadas consistió en impulsar las energías renovables, especialmente la eólica, complementándolas con ciclos combinados de gas como respaldo. Se invirtió en plantas regasificadoras para traer gas licuado por barco, consolidando esa dependencia como pilar del sistema eléctrico y de buena parte de la industria. El resultado es que el gas no solo calienta hogares en invierno, también alimenta fábricas de vidrio, de ladrillos, de aluminio y de productos químicos. Sin ese suministro estable, la construcción se paraliza, la industria reduce turnos y la economía entera se resiente. Por eso algunos economistas advierten de un escenario preocupante si la relación comercial con Washington se deteriorara gravemente. No se trataría solo de aranceles sobre el vino, el aceite o los productos cárnicos exportados al mercado estadounidense. Podría haber represalias más sutiles, vetos en licitaciones públicas, trabas regulatorias o campañas que penalicen a empresas españolas con presencia en Estados Unidos. En un mundo globalizado, la diplomacia económica es tan decisiva como la militar. Una fricción prolongada puede traducirse en menos inversión, más paro y una recesión que paguen, en última instancia, los ciudadanos. A todo ello se suma la dimensión estratégica. España forma parte de la OTAN y depende en buena medida del paraguas de seguridad norteamericano.
Aunque la pertenencia a la Unión Europea ofrece cierto margen de protección institucional, una relación deteriorada con la principal potencia occidental no es irrelevante. Las bases militares en territorio español, la cooperación en inteligencia y la coordinación en defensa son piezas de un engranaje complejo que no conviene banalizar. La política exterior no se reduce a gestos simbólicos, implica equilibrios delicados que afectan a la seguridad nacional. La aparente contradicción entre enarbolar el lema «No a la guerra» y, al mismo tiempo, autorizar el envío de ayuda militar a Ucrania se ha convertido en uno de los ejes más controvertidos del debate público. Los críticos del presidente insisten en que no se trata de un matiz menor ni de una discrepancia retórica, sino de una incoherencia de fondo que afecta a la credibilidad del discurso oficial. España, integrada en la estrategia común de la Unión Europea y de la OTAN, ha suministrado material defensivo, recursos económicos y respaldo logístico a Kiev frente a la ofensiva ordenada por Vladimir Putin y ejecutada por Rusia. Esa implicación, sostienen, va más allá de la mera condena diplomática. El núcleo del debate no es simplemente político, sino conceptual. ¿Dónde empieza y dónde termina la participación en una guerra en el mundo contemporáneo? Durante décadas, la imagen clásica del conflicto armado estaba asociada a declaraciones formales, movilización de tropas y frentes claramente delimitados. Hoy, sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Existen guerras híbridas, ciberataques, bloqueos financieros, sanciones económicas masivas y cadenas de suministro militar que cruzan fronteras sin necesidad de que un solo soldado del país proveedor pise el campo de batalla. En ese contexto, el envío de armas plantea un dilema semántico y ético. Aunque no haya soldados españoles combatiendo, el material entregado tiene un destino inequívoco y su finalidad es influir en el resultado de la contienda. Quienes defienden la postura del gobierno argumentan que no se trata de hacer la guerra, sino de sostener el derecho internacional frente a una agresión. Desde esa perspectiva, apoyar a Ucrania sería un acto de responsabilidad colectiva dentro de alianzas multilaterales, no una intervención beligerante. Señalan que la inacción también tiene consecuencias y que permitir la consolidación de una invasión enviaría un mensaje peligroso sobre la fragilidad de las normas que rigen la convivencia entre Estados. Sin embargo, los detractores replican que, por más que se envuelva en el lenguaje de la legalidad internacional, el suministro de armamento contribuye materialmente al desarrollo del conflicto y, por tanto, implica una forma indirecta de participación. Este choque de interpretaciones revela hasta qué punto la política exterior se mueve en una zona gris. La distancia entre la neutralidad absoluta y la implicación directa se ha estrechado considerablemente. En un mundo interconectado, la neutralidad pura es casi una quimera, especialmente para un país integrado en estructuras como la Unión Europea o la OTAN. España no decide en el vacío, sus movimientos están coordinados con socios y condicionados por compromisos previos. Pero esa interdependencia no elimina el debate interno sobre la coherencia del discurso político. A ello se suma la carga simbólica del lema «No a la guerra». En la memoria colectiva española, esa consigna está íntimamente ligada a las movilizaciones masivas de 2004 contra la intervención en Irak. Aquella etapa dejó una huella profunda en la cultura política del país, marcando un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la participación en conflictos internacionales. La evocación de ese eslogan, aunque sea en un contexto distinto, activa automáticamente recuerdos y emociones. Algunos observadores interpretan la actual narrativa como un intento de reconectar con esa sensibilidad pacifista que en su día resultó decisiva en términos electorales. Sin embargo, el paralelismo histórico tiene límites evidentes. En 2003 se debatía la presencia de tropas españolas en una guerra concreta, con un escenario claramente delimitado y una decisión ejecutiva directa. En la coyuntura actual, la implicación se produce a través de envíos de material, apoyo financiero y respaldo diplomático dentro de un marco colectivo europeo. No se trata de desplegar soldados propios, sino de formar parte de una red de apoyo a un país invadido. La naturaleza del compromiso es diferente, pero no por ello exenta de consecuencias. El trasfondo electoral añade otra dimensión a la discusión. Con un panorama parlamentario fragmentado y negociaciones presupuestarias complejas, cualquier iniciativa que reactive la cohesión interna del bloque ideológico puede resultar tentadora. La política exterior, tradicionalmente menos expuesta al cálculo partidista inmediato, ha pasado a ser también un instrumento de posicionamiento interno. Adoptar una postura firme en el escenario internacional puede proyectar liderazgo y convicción,
pero también puede funcionar como elemento de distracción frente a dificultades domésticas, inflación persistente, tensiones territoriales, desgaste institucional o controversias judiciales que erosionan la imagen del Ejecutivo. En este contexto, la pregunta central no debería reducirse a si el lema encaja o no con la práctica, sino a cuál es la estrategia más adecuada para proteger el interés general a largo plazo. Gobernar implica asumir riesgos, pero riesgos calculados. La política internacional no se mueve por impulsos ni por consignas, sino por equilibrios delicados donde cada paso puede desencadenar efectos en cadena. Un deterioro prolongado de las relaciones con determinadas potencias puede afectar al comercio, a la inversión extranjera, a la estabilidad energética o a la cooperación en materia de seguridad. La diplomacia, en esencia, existe para gestionar discrepancias sin que éstas escalen hasta niveles irreversibles. Defender principios, como la integridad territorial o la legalidad internacional, es legítimo y, en muchos casos, necesario. Pero esa defensa debe ir acompañada de una evaluación fría de las consecuencias materiales. Si la confrontación exterior se convierte en un recurso táctico para ganar tiempo o reforzar apoyos internos, el alivio puede ser momentáneo mientras el coste estructural se acumula silenciosamente. Por el contrario, si la implicación responde a un compromiso estratégico coherente dentro de alianzas consolidadas, el gobierno deberá explicarlo con transparencia, detallando riesgos y beneficios con la mayor claridad posible. Reducir todo este entramado a una dicotomía simplista entre pacifismo y belicismo empobrece el análisis. La realidad geopolítica contemporánea está llena de matices incómodos. No toda ayuda militar equivale a una declaración formal de guerra, pero tampoco es un gesto neutro. No toda firmeza es imprudencia, ni toda cautela es sumisión. Entre la consigna y la estrategia existe un amplio territorio que requiere pedagogía política y honestidad intelectual. En última instancia, lo que está en juego trasciende la reputación internacional de un presidente o la rentabilidad electoral de una consigna. Se trata de definir el lugar de España en un orden global inestable, de equilibrar principios con pragmatismo y de garantizar que las decisiones adoptadas hoy no comprometan la estabilidad económica, energética y social del mañana. Esa responsabilidad exige coherencia entre palabras y hechos, transparencia en la exposición de riesgos y una evaluación rigurosa de cada paso. Porque en un escenario tan volátil, el margen de error no se mide en titulares, sino en consecuencias reales para millones de ciudadanos.